estudiando los martes, seguimos estudiando cualquier tema, pero bueno, estamos estudiando los libros, ¿no? Porque habíamos comenzado estudiando el libro de Romanos, y yo creo que ha sido de mucha bendición. En esta casa de oración se está llevando el estudio, mis hermanos, y cuando llegue la hora de que usted diga, ay, no sé de esto, ay, no entiendo, es porque usted no le ha prestado atención. Pero si necesita, está en Facebook, está en el YouTube, hasta en el TikTok están, hermanos, los estudios, ¿no?, que hacemos. No son tan profundos, pero sí, hermanos amados, son de mucha bendición, ¿no? Por lo menos lo básico aprendemos. Y habíamos estudiado el libro de Gálatas, ¿no? Entonces, y habíamos aprendido algo también sobre el libro de Gálatas. Ahora vamos a estudiar el libro de Efesios. Vamos a ver Efesios en sí, vamos a mirar. Estas son cartas, hermanos amados, paulinas, ¿no? ¿Por qué se dicen paulinas? A ver, porque son escritas por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cartas paulinas o epístolas de Pablo. Bueno, abran el libro de Efesios, ténganlo ahí, vamos a ir ahí, hermanos. Este libro en sí estudia dos puntos importantes, hermanos. Dos puntos importantes, doctrinal, y el otro punto, mis amados hermanos, es la práctica del Evangelio, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre este libro. Escuche, y yo le doy ahí un poquito sobre el tema del libro para que vayamos viendo sobre algo de Efesios, ¿no? Porque Efesios, vuelvo y digo, es un pueblo, es una, hermanos amados, una aldea, una ciudad, llamémosla así, hermanos, también, hermanos amados, romanos, gloria a Dios. Entonces miremos ahí, entre todas las epístolas del apóstol Pablo, la epístola a los Efesios se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. ¿Sí? Entre todas las epístolas del apóstol Pablo, la epístola de los Efesios se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. O sea, que Efesios es un libro, hermanos, de enseñanza profunda, muy profunda, o una teología muy profunda, ¿ya? Eso es lo que quiere decirnos. Vuelvo a repetirle, entre todas las epístolas que hemos visto ya del apóstol Pablo, la epístola a los Efesios se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. Por eso, escuchen, mis hermanos, ha sido llamada la epístola del tercer cielo de Pablo. Así ha sido llamada. Por eso ha sido llamada la epístola del tercer cielo de Pablo. O sea, por el hecho de que es una epístola de mucha enseñanza sobre la vida del creyente en salvación, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque se remonta desde las profundidades de ruina hasta las cimas, hermanos amados, de la redención. Mire, porque este estudio de Éfeso se remonta, mire, desde las profundidades de ruina hasta las cimas de la redención, de la vida redimida. O sea, por eso es que tiene, hermano, una profundidad este libro de Efesios, y debe ser leída, porque ahí aprendemos, hermano, de verdad, aprendemos sobre mucho de la doctrina y también sobre la vida práctica, ¿sí? Ahí nos enseña también, hermano, sobre a pelear la batalla espiritual. Bueno, seguimos entonces. También nos dice
que es uno de los principales del Nuevo Testamento, porque aquí somos invitados por Dios a subir paso a paso hasta que lleguemos al más elevado posible, donde el hombre puede estar en la presencia de Dios mismo. ¿Sí? Por eso digo, este libro, si lo analizamos, si lo estudiamos, dice que esta enseñanza de Efesios nos va a llevar, hermano, mire, nos va a llevar paso a paso hasta que lleguemos al punto más elevado posible, donde el hombre puede estar en la presencia de Dios mismo. ¿Sí? Entonces es importante leer, estudiar este libro. Mire qué conocimiento nos va a dar, qué conocimiento nos va a iluminar la mente, ¿no? Pero si no lo estudiamos, entonces cuando ya tenemos más o menos un conocimiento como el que le estoy dando, ya usted, si no se interesa, es porque está usted, hermano, no sé, si dormido o muerto o sin Cristo. Porque uno se interesa cuando le dan, hermanos amados, el enfoque de aquella cosa, ¿no? Si usted le dice, hermano, que ese producto que usted quiere es bueno y no es de acero, es perfecto, o sea, no, dice, ese producto lo compro. ¿Pero por qué? Porque ya oyó que es de acero y que es bueno y que eso nunca se gasta. Entonces ya le puso a usted hermanos, una motivación grande en su corazón, ¿no? Así también es cosa del Señor, ¿no? Este libro, dice el apóstol Pablo, que nos va a llevar paso a paso hasta que lleguemos al más elevado posible, donde el hombre puede estar, hermano, en la presencia de Dios mismo. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué más? La epístola a los Efesios es una gran exposición de una doctrina fundamental, hermanos, de la predicación del apóstol Pablo. Mire bien, la epístola a los Efesios es una gran exposición de una doctrina fundamental de la predicación del apóstol Pablo. O sea, una de las predicaciones más, hermanos amados, fuertes en la enseñanza, en el fundamento, hermano, la epístola de los Efesios, que predicó el apóstol Pablo, su nombre glórico. Porque usted puede ver las otras epístolas, como por ejemplo en Romano, nos habla diferente, ¿no? Nos habla al principio sobre que todo el ser humano está condenado, hermanos, luego nos habla que luego, hermanos, todos los hombres, hermanos, alcanzamos la redención, o en sí, hermanos amados, alcanzamos, hermanos, la salvación, ¿no? Y el libro de Corintios, pues nos habla o nos enseña que como la iglesia, a pesar de estar en la salvación, se mete en líos, se mete, hermano. Yo miré en una iglesia enfocado, ya yo creo que algunos han de haber visto, porque lo sacan público ahora, hermano, todo es público ahora. Sí, ya estamos en una etapa, en una era diferente a las que antes, hermano, lo que pasaba en la iglesia nunca se sabía nada, ¿no? Pero ahora lo que pasa, se vieron una pelea en una iglesia, hermano, una pelea. Aquí en el altar se pelearon, luego se bajaron ahí abajo, se dieron unas peleas, hermano, pero con los esto, hermano, con todo esto, o sea, era una pelea, hermano, tremenda, ¿no? Entonces, mire lo que se enfoca en las iglesias, ¿no? Hace no mucho rato también se enfocó otra iglesia aquí mismo en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Mis hermanos, se ve muchas veces la inmadurez. Escuchen bien, la inmadurez de creyentes en estos días, porque están todavía, hermanos amados, listos para pelearse y no, hermanos, para de verdad resistir o reprender, hermanos amados, nuestra naturaleza. ¿Sí? No estamos dispuestos, hermanos, ni a callar. Por eso es que no callamos, y una vez que usted y yo no callamos, las expresiones encienden, hermanos, tu carácter, tu vida, la encienden. Si tú no hablas nada, te quedas quieto. Pero si tú hablas, te enciende, ¿sí? Te enfurece, todas tus hormonas, todo, hermano, tu emoción, todo. Y la vida suya cambió un segundo, se acabó. ¿Sí? No está controlado por el conocimiento de la palabra, ¿no? Por eso el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos conocimientos doctrinales. Ahora miremos un poquito, la iglesia primitiva,
Los apóstoles, la iglesia del principio, todo ese cristianismo, escuche bien, hermanos, tuvieron dificultades, eran apedreados, golpeados, maltratados, hermanos, pero ellos nunca sacaban una palabra para insultarles o para amenazarles o nada. Hermanos, lo sufrían, porque aún hacía mucha injusticia con ellos. Se hizo mucha injusticia con el pueblo cristiano, hermano, en el primer siglo. Mucha injusticia, ¿sí? Hermanos, pero ellos, mire, ahí derramaron aún su sangre, mis hermanos, pero el nombre de Dios fue glorificado. No se vieron, hermanos, las cosas que se ven en estos días, ¿no? Entonces el apóstol Pablo lo que nos está diciendo ahora, mire, la epístola a los Efesios es una gran exposición de una doctrina fundamental de la predicación de Pablo, a saber, la unidad de todo el universo, porque ahí nos da a saber cómo este libro de Efesios nos va a hablar cómo Dios trata de unir toda la unidad del universo entero, hermanos, en este conocimiento. Y no solo eso, miren, a saber la unidad del universo entero en Cristo y la unidad del judío y gentil en su cuerpo, o sea, la iglesia. Aquí nos enseña que como el apóstol Pablo está enseñando que el judío y el gentil, él está enseñando que ahora somos un solo cuerpo, la iglesia, ¿sí? Ya no hay, hermanos amados, el Israel allá y la iglesia acá, no. Antes era el pueblo judío y el pueblo gentil, de manera que eran los paganos, que éramos nosotros. Pero viene Cristo, hermanos, acaba con todo esto, cumple la ley de Moisés. Hermanos, cuando Él muere, se rompe el velo del templo, se acaba todo esto, y ahora, ¿cuál es el plan? Rompiendo el velo del templo es porque el plan de Dios era ahora hacer un solo pueblo, tanto de judío como gentil, hacer un solo pueblo, ahora que es la iglesia. Amén. A su nombre, entonces ahora está la iglesia. Claro que, tomando siempre en consideración el libro de Romanos, que nos enseña que no por eso Dios haya desechado a su pueblo Israel. Él está quietito ahí, las promesas que tiene, y cuando llegue el tiempo el Señor sí va a restaurar su pueblo Israel. Amén, pero ahorita todo su apogeo, hermano, está para con la... ¿Con quién está ahorita el Señor tratando? ¿Con quién está caminando? Con la iglesia, ¿sí? Por eso usted puede ver que Israel en estos días es como cualquier nación. Como cualquier nación, usted ve una nación, hermano, una nación, pero en el tiempo de antes, en Israel no había, hermano, idolatría, no había pecado, no había mundanalidad, no, ellos, hermanos, detestaban a toda nación. Por eso una de las naciones que ellos más detestaban eran hermanos samaritanos, ¿sí? O sea, pero ahora usted va allá a Israel y usted va a encontrar lo mismo que hay acá, ¿sí? Lo mismo que hay acá, mundanalidad por acá, idolatría por acá, y templos católicos hay de todo, ¿sí? Y de toda ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, hermanos, el pueblo de Israel ya no es el pueblo de antes, ¿no? Ahora solo es una nación, pero que es de Dios, ella está ahí, ¿sí? Y a pesar de que no está Dios, hermano, manifestando ahí nada, a pesar de eso, hermano, Israel es guardado. A su nombre gloria. ¿Quién vive? Lo malo es de hoy en día que los creyentes de la iglesia de Cristo se bajan al punto de hacer idolatría de Israel, ¿sí? Hacen idolatría. Por eso es que no, Israel, que vamos a orar por Israel, vamos a marchar por Israel, vamos a levantar la bandera, y ya estamos haciendo idolatría, ¿sí? Entonces no, a ese punto ya no debemos llegar. A su nombre gloria, ¿sí? Gloria a Jesús. Seguimos otro poquito más. Entonces la epístola, hermanos, de Efesios se divide en dos secciones. Se divide en la primera doctrinal, ¿sí? Y la segunda, la primera, hermanos amados, doctrinal. Y la segunda, práctica, ¿sí? Que comprende, la primera comprende el capítulo 1 hasta el capítulo 3, la que es doctrinal.
y la que es práctica comprende del capítulo 4 hasta el capítulo 6, porque el libro de Efesios, ¿cuántos capítulos tiene? 6 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Efesios, hermano Nancy? 6 capítulos, ¿no? Bien, y debemos saber también los libros cuántos capítulos tienen, ¿no? Bueno, entonces, en la primera sesión Pablo expone la grandeza y gloria del llamamiento cristiano. En la primera sección, que es la doctrinal, el apóstol Pablo expone la grandeza y gloria del llamamiento cristiano. Y en la segunda demuestra cuál debe ser la conducta del cristiano en vista de su llamamiento. Miren, las dos enseñanzas son tan importantes. En la primera sección Pablo expone la grandeza y gloria del llamamiento cristiano, sobre el llamamiento, sobre cómo nos predestinó, cómo estábamos nosotros ya listos para ser salvos en este tiempo. Y en la segunda demuestra cuál debe ser la conducta del cristiano en vista de su llamamiento. O sea, como somos llamados, como somos predestinados, ahora el apóstol Pablo va a enfatizar, va a enseñar cuál es la conducta que debe tener el creyente salvo. Levante la mano, creyentes salvos, todos los que tienen a Cristo. Amén. ¿Sí? Todos los que han aceptado a Cristo ya están en salvación, ya estamos redimidos. Entonces ahora el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es lo que va a tratar de enseñar en la práctica, es cómo debe ser nuestra conducta, ¿no? Porque si no aprendemos aquí la conducta, nosotros tenemos conductas diferentes. Unos tenemos una conducta de una manera, de otra manera, formas allá. Pero cuando venimos a Cristo aprendemos la misma conducta, o sea, mi comportamiento debe ser igual que el suyo. Usted no puede ponerse, hermanos amados, a discutir con el impío, a pelear con el impío. Usted, ni yo tampoco, ni ella tampoco, ni él, porque tenemos la misma enseñanza doctrinal. Y por eso es que no podemos ser diferentes. Y si usted ve cristiano diferente, eso sí pelean, eso sí insultan. Entonces hay que analizar, o son de Dios o no son de Dios. O es una iglesia de Cristo o no es una iglesia de Cristo. O es una iglesia que no tiene, hermanos, de verdad, pastor o ministerio, hermano, alguna iglesia que se levantó por ahí, por alguna división. Puede ser eso, ¿no? Para que tengan cierta forma, cierta conducta tan rara. Yo conozco hermanos que están, donde están en las iglesias, que tienen una conducta tan rara, ¿sí? Pero si son cristianos, y de ser analizado, el asunto está en que su congregación es, hermano, del ministerio pastoral. El pastor no tiene un llamado para darle la enseñanza. Desde todo el tiempo nunca ha exhortado, hermano. Si usted va a seguir peleándose y dándose el golpe, usted no es un cristiano, arrepiéntase y conviértase al Señor. Siempre lo va a disciplinar, siempre le va a llamar. Entonces, va a haber algún día que va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, las conductas nuestras acá, de no venir a la iglesia, es una conducta que tiene que cambiar. Otra conducta de que usted se ausenta de la iglesia y no da cuenta a nadie, tiene que cambiar, porque usted tiene que caminar sujeto, usted es una ovejita del Señor, y esa conducta no está bien, tiene que cambiar, tiene que hacer un acto, decir, Señor, ya no quiero ser así, Señor, ¿verdad? Yo no debo andar así, ¿sí? Una vez vino un hermano y se reconcilió aquí en la iglesia, ¿sabe? Y ya tenía años, ya se había apartado algunas veces, y esta vez que se reconcilió, él vino y dijo, pastor, ahora sí me voy a someter, ahora sí voy a someterme, pastor, le voy a hacer caso, pastor, porque nunca le he hecho caso, nunca ha sido, pero voy a hacerlo, pastor. Entonces con todo el corazón vino, hermano, y vamos adelante, ¿ven? Porque el mismo está reconocido que él nunca obedeció, que siempre vivió esa manera, pero ahora venía con toda la intención, con todo el deseo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? La Biblia dice, hermano, muchas veces el espíritu está dispuesto, hermana Nancy, ¿se ha leído, no? Pero ¿qué más dice? Que la carne es débil. Pues en vez de estar dispuesta a nuestra vida, de la carne es débil, pero tenemos que seguir insistiendo, porque la Biblia dice resistir, amén. Entonces seguimos, ¿no?
Ya hemos visto entonces las dos secciones que el apóstol Pablo nos da. En la primera, pues, doctrinal, la segunda, bueno, seguimos viendo un poquito más vamos a hablar de este tema para entrar ya, hermanos, en el libro, ¿no? Entonces, mire, en la primera sección Pablo expone la grandeza y gloria del llamamiento cristiano. En la segunda demuestra cuál debe ser la conducta del cristiano en vista de su llamamiento. En breve enseña el apóstol Pablo que un llamamiento santo demanda de una manera de andar, hermano, santo. Dice, en breve enseña el apóstol Pablo que un llamamiento santo demanda de una manera de andar, de una manera santa. O sea, él intentando entender que el llamamiento suyo a esta salvación es un llamamiento santo. Y también nuestra manera de caminar debe ser santo. Nuestro llamamiento es santo, porque nos llamó el santo, nos llamó Dios. Entonces, nuestro llamamiento es santo y debe también nuestro caminar ser. Eso es lo que el apóstol Pablo va a resaltar en este libro. Por eso debemos leer. Mire si usted tiene abierto el libro de Efesios, dice bendiciones espirituales en Cristo. Ahí está el tema. Luego hay otro tema, el espíritu de sabiduría y de revelación. En el capítulo 2 usted encuentra temas salvos por gracia. Luego encuentra otro tema que dice ahí reconciliación por medio de la cruz. Luego dice ministerio de Pablo a los gentiles. O sea, todo esto, hermanos, que está acá, es lo que nos enseña para tener nosotros, de verdad, una buena conducta, ¿no? De santidad. Entonces, mire bien. Entonces, el apóstol Pablo dice, él pide a sus lectores, a los que leen este libro, a que se eleven a la más alta dignidad de su llamamiento y al hacerlo, él así, dice, surge un cuadro de la iglesia como un cuerpo predestinado antes de los siglos para unir al judío y al gentil, lo cual por los siglos venideros tiene que exhibir ante el universo la plenitud de vida divina, viviendo la vida de Dios, imitando el carácter de Dios, usando la armadura de Dios, peleando las batallas, hermanos de Dios, perdonando como Dios perdona, educando como Dios educa, y todo esto para que se cumpla la obra más amplia, por la cual Cristo ha de ser, hermanos amados, el centro del universo, el centro de todo, mis hermanos. Amén, en su nombre. Bien, hasta ahí hemos visto esta pequeña introducción. Ahora veamos, hermanos, ¿por quién fue escrito? Ya vamos a dedicar el contenido. ¿Por quién fue escrito? ¿Por quién fue escrito este libro? Mire, ¿por qué fue escrito primeramente? ¿Por qué fue escrito? Vamos a ver por qué fue escrito. O sea, por algo tiene que haber escrito este libro, ¿no? A los hermanos de Corintio lo escribió para corregir esos errores, esas disputas que había, esas divisiones, ¿no? Ahora veamos aquí, dice, ¿por qué fue escrita esta epístola de los Efesios? Había dos peligros que amenazaban a la iglesia en Efeso. Había dos peligros que amenazaban a la iglesia en Éfeso. Una tentación de sumergirse en las normas paganas. Esa era una de los peligros. Vean, una tentación de sumergirse en las normas paganas y una falta de unidad entre el judío y el gentil. Esa era, hermanos amados, el problema. Había entonces un peligro de unirse a las normas paganas, mundanas. Y la otra, pues, era, hermanos amados, de verdad, una falta de unidad entre el judío y el gentil. O sea, que no se llevaba, no se juntaba, no había, hermanos, de verdad, una unidad. Porque las iglesias de ese tiempo, hermanos, los cristianos en la iglesia eran judíos y gentiles. En todas las iglesias que vamos viendo, por ejemplo, romanos, hemos visto la iglesia de
hermanos Corintios, en la iglesia de Gálatas. Vemos ahí, hermanos, pueblo cristiano, pero está compuesto de gentiles y judíos, en su nombre gloria. Y ahí había, hermanos amados, la discusión, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, mire bien, ¿para qué más? Para contrarrestar el primer peligro, Pablo expone la santidad del llamamiento cristiano en contraste con su antigua condición pecaminosa. Para contrarrestar esto, el apóstol Pablo toma esta enseñanza, aplica esta enseñanza, hermanos amados, sobre el llamamiento, hermanos, santo, sobre el llamamiento santo, para contrarrestar a esto que estaban desviando al paganismo. Entonces, Dios te hizo un llamamiento. ¿Qué llamamiento hizo? Santo, porque Él es santo, tu llamamiento es santo. No te llamó un pecador, no te llamó un hombre, no te llamó, hermanos amados, una persona humana. Te llamó el creador de los cielos y de la tierra, el omnipotente, el omnisciente, el yo soy, el alfa y el omega. Él te llamó, Él me llamó. Entonces, Él es, dice la Biblia, el libro de 1 Pedro, Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Santo como Él es santo. Sé santo, dice la palabra, porque yo soy santo. Entonces, ese santo llamó a usted, mi hermana, mi hermano. ¿Quién le llamó a usted? El santo, el poderoso. Él le llamó. Entonces, si Dios nos llamó con llamamiento santo, pues hay que vivir, hermano, en santidad, apartar, limpiarnos. No podemos andar con el mundo, no podemos andar con el paganismo, no podemos andar así, porque Él es santo. Entonces, pulse bien, hermano, en el momento que nosotros nos corrompemos a andar con cositas, en ese momento la presencia de Dios está lejos. Se alejó la presencia de Dios por la forma en que usted está caminando. Nosotros, hermano, Dios nunca nos deja. Somos nosotros los que nos alejamos. ¿Sí? Cuando hacemos lo malo, solitos estamos lejos ya. Solitos estamos lejos. Porque el pecado, la inmundicia, la corrupción aleja la presencia de Dios de nosotros. Su nombre, gloria. Acuérdese Adán. Adán tenía la presencia de Dios continua. Adán hablaba, caminaba, tenía una linda relación con Dios. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué Adán ahora ya no quiere ni ver, no puede ver a Dios, tiene miedo, hermano? ¿Por qué ya ahora ya Adán está escondiéndose por lo que hizo, hermano? Amén. Por lo que hizo. ¿Qué gravedad hizo, hermano Eduardo, Adán? ¿Mató? ¿Robó? ¿Adulteró? ¿Qué gravedad hizo Adán? ¿Qué hizo, hermano Eduardo? Son una desobediencia. Por favor, hermano Eduardo. En el huerto de Edén, el Señor le dijo a Adán, de ese árbol que está ahí, no comerás. Eso le dijo el Señor. El día que coma de ese árbol, Adán, mueres, estarás muerto. Entonces, cuando Adán come, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Desobedeció a quién? A Dios. Ese fue el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer a Dios. ¿Sí? Desobedecer. No comer de ese árbol, y él comió, pues le provocó, le hicieron provocar, entonces comió. Entonces, en el momento que él toma de ese árbol, lo que está haciendo es el pecado de desobediencia. Y por ese pecado de desobedecer, hermano, solamente tomó una frutita que ni se comió todo, una frutita. Ya vio que no se comió. Y por esa frutita, echado del huerto, por esa frutita, sentenciado, hermano, ahora tenía juicio sobre él. Hermano, ahora dijo, maldita sea la tierra por tu causa, ahora con el sudor de tu frente comerás. ¿Sí ven? O sea, solo por esa frutita. Sí, es que Dios, hermanos amados, es Dios. Él es de palabra. Así como Él te dice que si tú haces tal cosa, Dios te bendecirá, pues te bendecirá. Es su palabra no cambia. Si Él ha dicho en la palabra que hay bendición, si tú haces esto, pues bendición hay. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Él no cambia esa palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Cómo tiene que bendecir, para ofrendar, para que haya la bendición? Alegría.
con alegría. Con alegría, entonces, del resto, siempre alegre, camine contento, váyase a la casa contento, para decir, va, porque yo ofendí al Señor, no pude ofender. Es difícil ofender, difícil es dar dinero, difícil es despojar de lo que uno tiene, es difícil. ¿Por qué que Caín, hermano, se fue a la ruina? Porque es difícil, pero cuando usted lo logra, ande silbando, Señor, aleluya, Padre, diezme, Padre, diezme, santo, mi Padre, no me lo robe el enemigo, porque el enemigo se mete, le inyecta la carne, hermano, y dice, me avanza, no. La semana por allá completa, la semana se le hace más. Si ahora, hermana Nancy, que es poco, no lo está pudiendo, la otra semana va a ser más, ¿sí o no? Y la otra semana se le presentó situación, la próxima semana. Bueno, la próxima voy a trabajar solo para sacar el dinero. No, hermano. Si no pudo con lo poquito, va a poder con más. Va a ser. Y entonces cuando vea, esto me importará. Entonces usted ya lo va a hacer con tristeza. Si ve, ya tiene el problema. Entonces por eso, no, vayamos, hermano, entendiendo nosotros mismos. Pero cuando lo logramos, va contenta, su alma está linda, se siente usted libre. Bueno, no sé cómo usted hayan experimentado. A ver, no me voy a hermanas, es la que más siempre se puede preguntar, ella siempre tiene experiencias buenas. Cuando usted diezma, ¿cómo siente su cuerpo, su alma? Díganos sinceramente, a ver. Cuando viene. Sí, cuando diezma. Como que quedo libre, ya como que me tiene atada, si no, bien, como que estoy atada. En el momento que lo hago, como que me libero. Usted se siente diferente, camina, o sea, hasta puede cantar sin parar por ahí. Pero cuando usted no lo hace, algo le detiene, algo. Sí, no diga hermano Eduardo, ¿no? ¿Sí le ha pasado a usted, hermano Eduardo? ¿Le pasa, hermano Eduardo? Sea sincero. Sí. La conciencia no está tranquila. Algo está. Pero cuando lo hace, o sea, uno es diferente. Entonces yo le pregunto a usted porque yo ya lo sé, hermano. Sí. Así es, hermano, cuando Dios dice su palabra, entonces esa palabra Dios no cambia, su palabra nunca cambia. Entonces cuando yo le digo adelante, ciertamente, si comienza algo a morir, esa palabra estaba hablada, estaba dicha. Y esa palabra está. Ahora, ya todo lo que va a hacer Dios con nosotros, hermano, está aquí. Hablar y dicho. Por eso ninguna profecía que salga ahora de un ser humano, de un hombre, no vale. Es esta. Esta es la que vale. Esa palabra es la que va a hacer, hermano, juicio. Es la que va a hacer bien o va a ser mal. Por eso la Biblia se llama espada de dos filos, mis hermanos. Amén. Muy bien, seguimos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Miren bien entonces cómo son las cosas, ¿no? Ya. Bueno, entonces hemos llevado esta pequeña introducción y con esto creo que ya usted ya casi ya entiende ahora sí ya de qué se trata, de cómo se trata este libro de Efesios. Ya con esto, ya hermanos, ya usted ya más o menos sabe, hermanos, sobre este libro de Efesios. A su nombre, gloria. Muy bien, entonces este libro de Efesios tiene un contenido, y el contenido, ya lo venimos hablando, de este libro tiene dos partes importantes o dos secciones importantes. Es la doctrinal y es la, no me olvidé la otra, la práctica. Y entonces vamos a ver ahora, vamos a ir ahí. Allá me faltó la parte, hermano, cuando fue escrita. Tomen ahí ese conocimiento. Esta epístola fue escrita durante el primer aprisionamiento de Pablo, o sea, cuando Pablo estaba preso en Roma. Vean, hermano, escuchen bien. Vean. El apóstol Pablo fundó estas iglesias, pero a esta iglesia, hermano, no les llevó la carta personalmente. Escuchen, hermano. El apóstol Pablo está preso y ve, hermano, él tiene informe en la cárcel, él pide informe de las iglesias, cómo están las iglesias acá, cómo están, y de ahí de la cárcel, él escribe algunas cartas. Por ejemplo, esta a Éfeso. De la cárcel
hermano, que ya estaba para ser sentenciado, hermano, a la muerte. De ahí escribe, hermanos, al apóstol Juan. Entonces, miren bien, entonces, durante el primer aprisionamiento de Pablo en Roma, fue enviada por medio de Tíquico. Él es el que llevó las cartas, Tíquico, ¿ya? Y no solamente llevó esa carta, él también llevó, hermano, otras cartas. También llevó la carta de los Colosenses, también llevó la carta a Filemón. O sea, esas cartas también llevó. ¿De dónde? De la cárcel. De la cárcel. O sea, miren el apóstol Pablo, hombre tan entregado a Dios, Dios mío, y qué responsabilidad. Él mismo decía, no me puedo morir mientras que no termine esto. Pues él, hermano, no estaba asustado por la hora de la muerte. Él iba a ser decapitado, escuchen bien, y ya le habían dicho la muerte de él cómo iba a ser, y ya le habían dicho el día también y la hora que iba a ser. Por eso él estaba en todos esos días de estar preso. El hermano me escribe y escribe, tráeme papel, Timoteo, tráeme papel, tráeme bastante hoja, tráeme todo rápido, que tengo que aprovechar. Y Pablo escribe y escribe, hermano, las cartas, escribe. Así pasamos muchas veces los obreros, los hijos del Señor, preparando el tema, el mensaje que vamos a predicar acá, el mensaje que vamos a predicar, hermanos, en el velorio, o sea, meditando, analizando, hermano, para cambiarle, para hacer una transformación al mensaje, a la palabra. O sea, estamos ahí en eso, ¿sí? A veces se va, hermano, las horas, pero está ahí, hermano. Así Pablo, mucho más, hermano, el apóstol Pablo, hermano, en la cárcel, preparando el mensaje, hermano, para la iglesia de Éfeso. El mensaje a Éfeso. Es como que si él estuviera allí, en la iglesia, que habla a través de la epístola, de la carta, hermano. Increíble, hermano, a su nombre gloria. Y eso ha servido para la iglesia de Éfeso y para nosotros, mis amados hermanos. Amén. Muy bien, fue escrita por Pablo. Hermano, también, ahora vemos, hermano, que cuando fue escrita, ya vemos cuando fue escrita, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco el contenido. Primera sección del contenido sería doctrinal. En la primera sección sería sección doctrinal. Sección doctrinal, el llamamiento de la iglesia. Sección doctrinal, llamamiento, porque lo que es doctrinal es para la iglesia, por eso se llama sección doctrinal, el llamamiento de la iglesia. En esta sección doctrinal, que es el llamamiento de la iglesia, vamos a ver 3 puntos, ¿sí? En esta sección doctrinal vamos a ver 3 puntos. El primero, escuchen bien, el primero, la fuente triple de nuestra salvación. La fuente triple de nuestra salvación, que comprende el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a ver, vuelvo y digo, en esta sección doctrinal, es el llamamiento de la iglesia, la fuente triple de nuestra salvación. El segundo punto sería la manifestación triple del poder de Dios. La manifestación triple del poder de Dios estaría en el capítulo 1, verso 19, capítulo 2, hasta el versículo 22. Hasta ahí estudiaría, hermanos amados, la manifestación triple del poder de Dios. Y el tercero sería una declaración triple. ¿Ve? O sea, triple. 1, 2, 3, fuerte. Una manifestación triple del poder de Dios. Ya no se la ve. Entonces, una declaración acá. Una declaración triple concerniente, hermanos, al apóstol Pablo. Una declaración triple concerniente al apóstol Pablo. Y eso estudia, hermanos, el capítulo 3. Ese solamente tiene el capítulo 3. Todo el capítulo 3 estudia la declaración triple concerniente al apóstol Pablo. Entonces, en esta primera sección comprende 3 puntitos, ¿no es cierto? La fuente triple de nuestra salvación, la manifestación triple del poder de Dios
y una declaración triple concerniente al apóstol Pablo. Ahora, vamos viendo la sección práctica. La sección práctica. También estudia tres puntitos. Miren bien, la sección práctica. La manera de andar en la iglesia, así titula. ¿Sí? Sección práctica, la manera de andar en la iglesia. Esto comprende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. O sea, esos tres puntitos van a estudiar del capítulo 4 al capítulo 6, porque solamente el libro tiene 6 capítulos. En la primera sección estudiamos los 3, en esta segunda sección estudiamos los otros 3 capítulos, ¿no? Entonces, sección práctica, la manera de andar de la iglesia, capítulo 4 al 6. Ya, primer punto que estudiaremos en esta sección práctica es una exhortación triple a toda la iglesia, que comprende el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 21. Una exhortación triple a toda la iglesia. Entonces ahí va a haber una exhortación triple a toda la iglesia. ¿Sí? Comprende el capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 5 y el verso 21. El segundo puntito que estudiaremos en esa sección práctica sería una exhortación triple a la familia. ¿Sí? Una exhortación triple a la familia. Comprende el capítulo 5, verso 22, al capítulo 6, verso 9. ¿Sí ve? Es el segundo puntito que estudiaríamos en la sección práctica, ¿no? Y el último, que sería el tercer puntito, una expresión triple de la vida espiritual. Una expresión triple de la vida espiritual, que comprendería el capítulo 6, desde el versículo 10 al versículo 24, ¿sí? Esos 14 versículos. Muy bien. ¿Ya? Vuelvo y repito, ¿sí? Este libro de Efesios, hermano, en sí, después de haber visto la introducción, hermano, en el contenido estudia, hermanos, en 2 partes, ¿sí? Sección doctrinal y sección práctica. La sección doctrinal, que es el llamamiento de la iglesia, que comprende el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Todos los 3 capítulos refieren, hermano, al llamamiento de la iglesia, ¿sí? Y la sección práctica, la manera de andar de la iglesia, el capítulo 4 al capítulo 6. Y cada uno de ellos, pues, se va a estudiar en 3 puntitos cada uno. Y así, hermanos amados, estudiamos el libro de Efesios. Amén, mis hermanos, a su nombre gloria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, alguien anotó y se atrasó, se quedó, qué sé yo, hermanos amados, o quiere anotar. Entonces, mire bien, el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, se enfoca en la iglesia como el cuerpo de Cristo y la unidad de los creyentes. La carta aborda obra redentora de Dios en Cristo y cómo ésta debe impactar a la vida diaria de los creyentes, tanto individualmente como en la comunidad. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí y entonces la próxima clase estudiaremos parte doctrinal, que ya le dimos a anotar, y la parte práctica, ¿no? Amén. A su nombre gloria. Entonces, esperamos que hasta ahí usted haya podido ya tener alguna, hermanos, ya algún fundamento, algún conocimiento más sobre este libro que es el de Efesios. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Dios les bendiga y guarde ahí ese material. Dios bendiga a los hermanos por este medio. Amén.